Caso 24 de mayo, ayer, precisamente a las 3 de la mañana con 40 minutos, luego de una audiencia larga, sin duda alguna, en el municipio de Padilla, el departamento de Chuquisaca, se llega a la lectura de la sentencia. 6 años, en otros casos 3 años, son de los 14 imputados 13 los que han sido condenados con esta sentencia. Uno de ellos ha sido absuelto. Y ya las repercusiones se han dado a propósito de ello. De hecho, cuando las autoridades, ex autoridades que llegaban a Chuquisaca, bueno, recibían el respaldo de algunos ciudadanos, porque consideran injusta la lectura de la sentencia. Sin embargo, también no hay que perder de vista cómo es que se ha generado este suceso. A raíz de lo sucedido el 24 de mayo del 2008 es que se tiene la Ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. ¿Por qué? Porque hubo actos de vejación, lo dice la lectura también de esta sentencia, después del juicio que ha durado 5 años, de intolerancia y todo aquello contra campesinos que llegaban a Chuquisaca para un acto en sí. Estamos con el señor Rodolfo Machaca de la CESUD-CB para referirnos a este tema y que implica además la lectura de esta sentencia. Muy buenos días. Muy buenos días, hermana Gabriela. Gracias por invitarnos. ¿Qué ha significado después de estos casi 6 años de juicio, 8 años de lo sucedido, contar con esta primera lectura, esta primera sentencia que se tiene en este caso, que es significativo sin duda alguna? Primero, triste recordar estos hechos. Segundo, creo que para nosotros no significa nada por el hecho de que los pueblos indígenas, campesinos, originarios, creo que es pecado existir en este planeta Tierra. Yo estoy afirmando no solamente en Bolivia, sino en todo el continente de este planeta, y es a veces ser pecado indígena, es el pecado campesino, y no se ha superado aún todavía esa discriminación. La sentencia es poco para nosotros porque después de tremenda humillación, que el campesino es un ser nada, sin alma, el campesino es un ser inferior, el campesino es un ser de última categoría, entonces así nos califican y eso continúa a estas alturas. Pese que la ley existe, ha sido quizá un paso más en las normativas que podía ejercerse, pero sin embargo, en estos últimos días, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Malditos collas, etcétera, sigue emergiendo el racismo, la discriminación. Ser campesino, ser indígena, no tener, quizás se mide por la economía, no sé qué categoría se puede calificar, o otros tienen superioridad en tema de educación y los otros, los pobres, no. Y a partir de ahí sigue las brechas que se diferencian. Y a veces es mirado muy mal, humillado, entonces, y continúa eso. Pero, en fin, también hay que valorar a las autoridades de justicia, que por fin se da por lo menos una sanción leve, que para nosotros es... No estaban conformes con los 6 años, ¿no? Con Sí, la sanción. no Además, esto no va a es ser conforme. apelable en los siguientes 15 días. Así es, entonces, pero al final creo que se va a definir ahí, no creo que se mueva esta definición de sentencia por 6 años máximo. Las normas también creo que así lo definen, o sea, no puede ser más en tema de estos casos, pero sin embargo ya es una advertencia de que los seres humanos de cualquier categoría que seamos o color, somos todos iguales en esta vida. Entonces yo pienso que hay que reflexionar de esa manera. Entonces a nosotros nos da tristeza, llanto recordar estos hechos. Eso nos hace memoria de tantos hechos más nefastos que estos que ha pasado en la historia de la vida. ¿Y cuántos más pasarán? Este es un precedente, dicen. Así lo hemos escuchado
a través de algunos de los dirigentes también, referirse a este caso. ¿Por qué? Porque existe una sentencia, este tipo de actos de violencia no están permitidos, no tienen que repetirse. Fíjense que ayer comenzábamos con el exalcalde de Sucre, el señor Germán, se me fue el apellido, muy conocido como el Chunca, allá en Chuquisaca. Ha hecho referencia a este proceso desde una lectura ya de la oposición. Los que han sido sentenciados no son los que han propiciado lo sucedido el 24 de mayo, nos decía. De hecho, considera él, le hago la lectura tal cual, que esto ha sido organizado por el mismo movimiento al socialismo para tratar de taparlo de la calancha. Y bueno, va por ese lado que tiene la lectura también la oposición. ¿Cómo ustedes pueden interpretar esto que se está generando también? Bueno, en realidad va a haber versiones de todo tipo, pero el hecho es el hecho, ¿no? Los actores, quienes han inducido, quienes agarraban unas banderas y se los identificaba, banderas, evidentemente, ¿no? Quienes han inducido a maltratar a nuestros hermanos, quizás los mismos hijos de los mismos hermanos lo han hecho eso, pero ¿quiénes son los autores intelectuales, los pensadores, los idealistas? ¿No? Aquellos que están en el poder, ¿no? Los iluminados, de conservadores. Entonces siempre ha sido en la historia de la vida, no se puede inventar. Se fabrican, digamos, inclusive, como se dice, los mismos del MAS, los revolucionarios del MAS, podría decir, no sé, con masistas igual, como decir, como cualquier cosita nos tratan. Los que somos militantes del MAS, de este proceso revolucionario, será recordado en el tiempo de la historia, pero sin embargo, la inteligencia que opera en este planeta Tierra siempre ha sido, cuando uno está movilizado, se infiltra, entonces hacen aparecer como nosotros mismos nos habíamos autoatentado, por decir, ¿no? Entonces esas situaciones existen. Versiones va a haber de todo tipo, descalificativos va a haber de todo tipo, pero eso quiere decir que nosotros calificamos, siguen ocultando. ¿Y cuántos más vendrá aún todavía? Y ahí en la historia de la vida veremos y sabremos que los campesinos, los indígenas, van a seguir sufriendo este tipo de humillaciones, ¿no?, en las futuras generaciones. Muy breve, ¿cuál es el mensaje también ante la forma en la que ha procedido la justicia? No sé si un poquito... Le decía, hubo en cierto momento mecanismos que demoraban, hacían que este proceso haya durado pues casi los 6 años, ¿no? Sí, los procedimientos, el sistema judicial en Bolivia hay que entender, por eso también estamos cuestionando, no solamente nuestro sector. Hay una cumbre, ¿no? No, de todos los sectores, yo diría de todo tipo de clases en nuestro país cuestionan a la justicia porque lo permite así, ¿no? Los procedimientos, las investigaciones, ¿no? Entonces no hay una justicia ágil y por lo menos en Bolivia queremos eso mejorar. El sistema judicial, el sistema de justicia ordinaria, vale decir de justicia de derecho positivo, queremos en su aplicación que los operadores de justicia de aquí adelante podamos o puedan tener mejores herramientas para poder que sea ágil la justicia. En eso se está tratando, ¿no? Pero sin embargo lo que hay que también de una parte ponderar que en Bolivia se está haciendo esfuerzo de que la discriminación, vale decir la humillación, el racismo desaparezca y también la justicia mejore. Entonces es uno de los grandes desafíos quizás de la sociedad boliviana, del Estado boliviano, para mejorar, ¿no?, este sistema judicial para que pueda darse mejor derecho, ¿no? Es el tema pendiente. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias, hermana Gabriela. Creo que es importante recordar y saludar a nuestros hermanos campesinos de Chuquisaca que realmente valientemente, ¿no?, se han defendido y han hecho también historia. Ojalá nuestras generaciones no sufran este tipo de hechos en futuro, ¿no? Entonces la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, siempre la institucionalidad va a velar todos los hechos. Ojalá también se haga justicia
por venir Pando. Estamos esperando. Está pendiente también. y tiene el mismo proceso, es ¿no? uno de los temas. 7 de la mañana, 30 minutos, finalizamos ahí la entrevista. En instantes, la primera edición de Noticias. Buenos días.